La palabra contemplada. Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es: levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido.
Palabra de Dios. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme. Un saludo en Cristo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, compartiendo esta reflexión sobre las lecturas de la misa. En esta ocasión, para la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, conocida también como Corpus Christi. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó este grandísimo sacramento como memorial de su pasión. En la primera lectura, la Iglesia nos presenta un pasaje importantísimo para nuestra fe, que anticipa la acción de Jesucristo. Cuando se realiza el sacrificio, la gente exclama: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Después Moisés toma la sangre del sacrificio, rociando una parte sobre el pueblo, derramando la otra mitad sobre el altar. Para los judíos, a quienes la sangre simboliza la vida, este acto significa que Dios y su pueblo comparten de la misma vida. Las palabras de Moisés: esta es la sangre de la alianza, las repite Jesús en su última cena, estableciendo este sacrificio de su cuerpo y su sangre como alianza nueva y eterna con su pueblo. Con su sacrificio, Jesús nos ha dado una nueva vida al salvarnos del pecado y de la muerte. Nuestra respuesta a este sacrificio que nos da la salvación y al don de su presencia en la Eucaristía debe ser la misma que manifestó el pueblo con Moisés: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. En el Antiguo Testamento leemos cómo se realizaban sacrificios constantemente para la purificación del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, como vemos en la carta a los Hebreos,
Jesús cumple de manera definitiva con su muerte eso que intimaban los antiguos sacrificios. Como leemos en esta segunda lectura para nuestra solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Él, con su sangre, nos consiguió una liberación para siempre. Mientras que el sumo sacerdote realizaba el sacrificio al que alude esta lectura año con año, Jesús con su muerte en la cruz nos ha purificado de manera definitiva. Jesús ha hecho posible nuestra comunión con Dios. Participando de la condición humana, inclusive de la muerte, Jesús nos ha abierto la posibilidad de entrar en una nueva relación con Dios, de amarle y ser amados por Él, hoy y en la beatitud eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo son el más grande don del amor de Dios, de un Dios que nos demuestra que quiere vivir unidos a nosotros desde hoy y siempre. Ya en el Evangelio, la Iglesia quiere exhortarnos a que mantengamos siempre viva nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Las palabras de Jesús en la Última Cena nos recuerdan que la Eucaristía es la celebración a manera de banquete de su sacrificio en la cruz. La Santa Eucaristía es el memorial no cruento, sin sangre, memorial de su sangre derramada por nosotros. Jesús, al designar su sangre como sangre de alianza, les enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros que su sacrificio es el cumplimiento de los sacrificios que se realizaban en tiempos antiguos. Los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban lo que Jesús realizó en la cruz por nuestra salvación. La Eucaristía es una probadita de la gloria celestial. Y a esto hace referencia Jesús cuando les dice a sus discípulos que Él no probaría el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, es mi oración que Dios nos conceda siempre el profundizar nuestra fe en su presencia viva de amor en la Sagrada Eucaristía. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Se despide de usted su servidor en Cristo, Juan Carlos Moreno, recordándote que puedes visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org para más recursos para tu formación y evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien para ti siempre.